Bueno, Iñaki, alguna formalidad para arrancarnos. Muchas gracias por venir y por darnos un poco de tu tiempo. Ya sabes que estás... Nosotros la palabra gracias solo la puedo pronunciar yo, ¿eh? Bueno. Así que pronunciada queda. Seguimos. Seguimos. En este caso es un agradecimiento que te traslado de mucha gente que tiene una expectativa con esta pequeña entrevista, en el sentido de dar visibilidad a una especialidad médica y a unos compañeros médicos que trabajan con mucho compromiso y mucha energía, y que vale la pena que la gente les conozca su actividad, etc. Pero yo creo que la conversación me gustaría llevarla por otros derroteros, ser capaces de hacer memoria común de cosas que nos hayan ayudado a los dos por la relación que hemos tenido y que podamos dejar en testigo, en herencia, en legado a las siguientes generaciones. Me acuerdo muy bien una vez que te pedí grabarte con mi móvil una pequeña intervención para alumnos de medicina que iban a hacer un congreso de alumnos de medicina en oncología. Y tú tuviste primero que lo hiciste muy rápidamente, me dijiste que sí, y tuviste una intervención especialmente emotiva, porque en muy poco tiempo utilizaste dos palabras que todavía hoy recuerdo de ese pequeño vídeo. Una fue vulnerabilidad, la existencia, la vida humana, como un devenir que tiene siempre presente ese elemento de vulnerabilidad, y los médicos estamos en la gestión de la vulnerabilidad de los demás y de la propia y de tal. Y aquello yo creo que también los alumnos lo pillaron. Y la segunda es confianza, estudiar para generar confianza, saber para generar confianza en la gente que te pide ayuda. ¿Qué puedes recordar tú de los momentos iniciales, de la conmoción inicial que supuso un diagnóstico hace ya muchos años y la necesidad de acudir a médicos? Bueno, puedo recordar con todo detalle, como si fuera ayer, la conmoción y la conciencia de vulnerabilidad, que yo había tenido siempre. O sea, hay gente que de pronto descubre su vulnerabilidad cuando le ocurre una cosa así. A mí siempre me ha llamado la atención. Como alguien dice, cuando miras al firmamento lleno de estrellas, descubres qué poquita cosa eres. Y digo, ¿necesitas mirar al firmamento lleno de estrellas? ¿No te habías enterado antes de lo poquito que eras? Yo tenía mucha conciencia de fragilidad, pero claro, en el momento en que te comunican que tienes un problema de este calibre, y además me dicen, y va avanzado, y tienes que empezar inmediatamente a tratarte, y no tienes ni idea de qué tienes que hacer, a dónde te tienes que dirigir, porque la invisibilidad de vuestra actividad es cierta, doy fe. Yo no sabía dónde estaba el lugar al que tenía que ir y la gente que me podría más o menos ayudar. Tú debes recordar cómo mi hermano, que es médico, se movió a todo correr y me dijo, Felipe Calvo se llama el hombre, y está en Estados Unidos. Pero tengo que empezar ya. Dice, yo le llamo y tal. Entonces pues, te llamó y tú dijiste, bueno, pues dile que vaya ya el lunes al centro que sea, le van a empezar a atender y para cuando yo vuelva, que hayan hecho ya las exploraciones primeras. Sí. El estupor primero, la conciencia absoluta de fragilidad, de vulnerabilidad máxima, sumida, añadida al desconcierto. El desconcierto es un elemento muy grande, muy brutal, porque adquiere todo un carácter de gran realidad y al mismo tiempo un poco irreal. Y esa conciencia de que la gente que necesitas no sabes quién es y no sabes dónde está. Porque tienes un problema en la boca, ya sabes que tienes que ir al dentista. Cuando tienes un problema
Pero cuando tienes un problema que te dicen necesitas ser atendido inmediatamente porque tienes un tumor que va muy rápido, no sabes exactamente a dónde tienes que ir. Y yo, si no fuera por mi hermano y por la atención que tú tuviste al decirle que se vaya inmediatamente a mi centro, para que cuando yo regrese ya tengamos los datos y cuando le conozca ya tengamos los datos un poco elaborados, pues sí. Pues la fragilidad y la confianza que dices, mira, ahora que estamos con la vacuna, me hace una gracia a mí, una gracia. Esta especie de juego de desconfianzas, pero si hemos tenido toda la vida en relación con la medicina una relación de confianza. Si tú vas al hospital, te dan una pastilla y te la toman. La enfermera entra y en el gotero pone no sabes qué, pones el brazo y te lo pinchan. A las salidas te dan una cosa y te vas. A tus niños les has puesto la vacuna que te ha dicho el médico y de pronto ahora descubrimos, para gran sorpresa, que ese factor de confianza se quiebra y ahora nos convertimos todos en especialistas inauditos de algo que no sabemos en absoluto. Yo la sensación de conciencia de fragilidad, conciencia de vulnerabilidad enorme, gran estupor, y en cuanto aparece la figura que te va a echar una mano, un agradecimiento que ya nunca se borra. Un agradecimiento que no, yo lo recuerdo así, y además no lo puedo olvidar, recuerdo cada minuto de la secuencia, ¿no? Tú de recordar también cuando nos conocimos, era un paciente más que aparezco allí, como tantos otros, todos los cuales me imagino que como yo habían hecho el mismo recorrido del estupor, la fragilidad y el susto. Y en mi caso además había una cierta urgencia, porque me dijeron, no tardes en empezar. Cuando inmediatamente pusiste... Yo tengo que hacerte una confidencia de mi vulnerabilidad. He tenido la fortuna de trabajar muchos años en la especialidad y siempre muy bien rodeado, soy un privilegiado en muchos sentidos. Y todos los pacientes, cada persona nueva que conozco, me traen un recuerdo de una frase genial que es un gran artículo de Osler, que es equanimitas, a todos por igual. Y es una base para la medicina romántica del siglo XIX, en que los médicos tenemos un compromiso de a todos por igual. Pero sabemos que todos son distintos. Y hay una parte de la vulnerabilidad médica que es intentar adaptarte todo lo que puedas al nuevo individuo que confía en ti y señalarle un camino, darle un recorrido. Y en el caso tuyo, para mí, desde el principio, era poder facilitar al máximo, por un lado, la discreción y por el otro lado, el esfuerzo. Lo tuyo necesitaba un esfuerzo más allá de mi especialidad, más allá, necesitaba cirugía, necesitaba muchas más cosas, y ese camino hay que construirlo, y hay que construirlo con compañeros fiables, de manera que sea muy asumible por personas inteligentes que tienen mucho control de la realidad. Esa era mi vulnerabilidad, y la verdad es que creo que opté por el sistema más sencillo, que es hablarte con sinceridad. Yo dije, vamos, aquí más allá de ser convincente y elocuente, de lo que se trata es que me crea que lo que yo le propongo es lo que creo que en mi entorno se hace mejor. En ti, la relación con médicos, porque luego conociste a José Luis García Sabrido y a muchos otros, digamos, ¿cuál sería ese punto, ese valor para transmitir, para identificar? Efectivamente, cuando te hiciste cargo de mi problema, automáticamente tuviste que recurrir a otros colegas, de manera que te convertiste en una especie de director de maniobras con otros, ¿no? Con lo cual la confianza se extendía a otros, ¿no? En todo momento resplandecía una enorme solvencia. O sea, la autoritas, como todos los grandes asuntos, son asuntos no contables y, sin embargo, que cuentan mucho, ¿no? Como decía aquel filósofo surcoreano que decía, las cosas más importantes de la vida no son cosas. Y es verdad. Y todos estos elementos que estamos ahora mencionando no son cosas y son absolutamente fundamentales, ¿no? Entonces, esta solvencia es una emanación, no sé dónde está,
Entonces yo no me lancé a buscar en internet quién eras tú o quién era José Luis García Sabrido para ver si había de entregar o no mi confianza. Resplandecía la Autoritas, resplandecía las Autoritas. Y en mi caso, yo a lo largo de todo el proceso, que luego durante tiempo, luego al final nos hicimos amigos, tanto tiempo, venía en cierto sentido muy apuntada por algo que yo concedía muy importancia: vuestra capacidad de informar. Los médicos tienen una gran dificultad para determinar cómo tienen que informar. O no llegan o se pasan. Algunos se pasan tanto que pretenden darle una clase magistral de una determinada asignatura y no hay espectáculo más patético que era un médico en un hospital con una pobre familia despavorida que no entiende una sola palabra escuchando una imponente exhibición de conocimiento sobre cosas, ¿no? Eso, a mí, en lugar de darme confianza, me inspira gran desconfianza. Me hace pensar que no está pensando en mí, está pensando en epatarme, en deslumbrarme. Y el que no da información, porque cree que no debe darla, o porque pasa un poco, o porque dice 4 cosas y se quita de medio, o el que la da con un paternalismo que a mí me parece que no siempre la medicina ha entendido hasta qué punto degrada. Tú cuando ves en un hospital un señor que a lo mejor ha sido toda su vida un respetable caballero, una dama imponente, y pasa la gente: Manolito, venga, no lloriques. ¿Qué quiere decir eso? No lloriques, ¿no? ¿Qué quiere decir Manolito, no lloriques? Y en segundo lugar, ¿qué es eso de, no es nada, no es nada, no digas nada, no hagas tonterías? No, a mí no me digas no es nada, a mí dime qué es. No me des una clase sobre la asignatura que no aprenderé en modo alguno. Dime qué voy a sentir, para qué me debo preparar y qué debo hacer. Y recuerdo un día que tú no te acordarás, que un día que después de no sé cuántas sesiones de radio ya estaba quemado, abrasado, que ya no podía con mi alma, entonces iba a salir no sé dónde y me dijiste: mira, si te duele mucho, te tomas esto. Si te duele muchísimo, te tomas esto. Si te duele un poco más de tal, te aguantas. Si la fiebre te sube hasta aquí, llámame al 627 44 55, que sea a las 4 de la mañana. Instrucciones. Prepárate para esto, sábete esto, confía en mí y te voy a decir cuándo me debes llamar, cuándo no me debes llamar, cuándo te tienes que aguantar, cuándo tienes que enfrentarte con dignidad a tu problema, que es muy serio, y no empezar a dar pataleos idiotas, ¿no? Esa relación informativa adecuada le da un sentido adulto y de gran dignidad a la relación. Y yo he de decirte eso, que desde el principio, cuando tú me dijiste, entonces a lo mejor nos hablabas de usted todavía, le pasa a usted esto, aquello, lo de más allá, vamos a tener que hacer esto y lo otro. Y vino luego el cirujano y me dijo: le vamos a hacer operaciones, es una cirugía mayor, vamos a tener que ir, le vamos a tener que radiar en abierto, cuando vaya de quirófano a quirófano, una cosa muy escalofriante, pero sin enfatizar, sin pretender adornarlo de erudición científica que para mí hubiera resultado incomprensible, sin ahorrar la verdad, sin exagerar, en un lenguaje cálido. La sensación de solvencia y autoridad es tan extraordinaria que yo quisiera que todos los médicos lo supieran, las enfermeras lo saben, el impacto enorme que produce la solvencia cuando se transmite a través del lenguaje adecuado, de la sinceridad de la relación normal, sin pretender mucho y sin escamotear lo fundamental, y sin andarse. Yo me acuerdo de un día que me hicieron hace ya muchos años una cosa para ver si tenía una úlcera de estómago, me tenía que meter una cosa por aquí, y empezaron primero: vaya a ver a que no es nada. Y dice: mire, a mí como empiece usted con esto que no es nada, vamos a acabar fatal. Esto que no es nada, pues ¿usted qué se cree eso? Un niño de 5 años. Usted no me diga que no es nada, usted dígame: mire, le vamos a meter una cosa así, y durante unos 15 segundos va a creerse que se ahoga. No se va a ahogar. Le va a parecer a usted que sí, pero solo durante 15 segundos. Ya está. Entonces yo, cuando empiezo a notar que me ahogo, sé que va a pasar y ya está. Si no sé eso, me creo que me estoy ahogando. Bueno, entonces, usted dígame lo que yo debo hacer. Yo creo, Felipe, que tú en ese sentido, no sé si eres, supongo que eres consciente, todavía debe decir mucha gente, ¿no? Eres magistral. Magistral en la dosificación de la información, en el lenguaje y en la cantidad y en la calidad de la información. Tengo una curiosidad que nunca te he preguntado. ¿Tú qué sabías de la radioterapia
cuando empezamos a hablar de radioterapia y te tuve que decir que necesitaba radioterapia? Pues lo que el sonar, más o menos. El sonar o la física cuántica. Nada. Sabía que existía una rama de la medicina que se ocupaba de trabajar en radiación. No sabía cuál era el papel que jugaba en este proceso con detalle, como luego ya aprendí. No sabía nada. Y me sorprendió mucho lo poco que sabía, y cuando luego empecé a comentar entre mi familia, se empezó a hablar mucho del tema. En mi casa tenemos 2 o 3 médicos, ellos sí, pero el resto no sabían tampoco nada de nada. Es curioso el analfabetismo en la materia. No sé si es habitual o era solo en nuestra casa, pero nosotros éramos todos absolutamente analfabetos en la materia, ¿no? ¿Y a qué te sonaba? ¿Tanto como sonar? ¿Tan extraño como eso? No sé. Tampoco le había dedicado mucho tiempo a saber a qué me sonaba, pero me sonaba a una cosa de maquinitas que hacían los médicos, ¿no? No me había detenido en el particular, ¿no? Cuando luego me dijisteis que eso iba a actuar sobre el tumor, tratando de acotar, tal, me pareció. Cuando me hicieron el molde, que ese es un momento iniciático, o sea, que le hacen a un ser humano un molde, bla, 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 y queda ese molde ahí colgado en una percha, que ya va a ser para siempre tu molde, porque ahí queda marcado el punto exacto en el que va a ser la radiación. Esta sensación de que acabas de entrar en una especie de cofradía singular, secreta. No sabía nada de la radioterapia. Bueno, pocos seres humanos como tú para entender que la comunicación es clave en todos los estratos de la vida y en todos los estratos de las relaciones humanas. Pero esa comunicación que necesita entrenamiento no está bien estructurada en las facultades de medicina, se deja mucho a la improvisación, y yo creo que habría que conseguir que vuelvan algunas asignaturas de humanidades en el currículum de medicina. Médicos muchas veces que dicen, he visto un estómago muy interesante ayer. Sí, el estómago estaría rodeado de un ser humano probablemente, ¿no? La especialización hasta el punto de la deshumanización, ¿no? Qué interesante páncreas vi ayer tarde, ¿no? Matías. Eso, conseguir, tú sabes que no eres el único. O sea, tú sabes que el médico tiene 70 como tú. Y sin embargo, te sabes singularizado. A mí Xabi Alonso, el futbolista, me dijo una cosa muy bonita, me dijo un día, mira, lo más difícil para ser entrenador, yo no soy ser entrenador, ahora lo es. Me parece muy difícil, ¿sabes por qué? Porque está ante 25 millonarios de 20 años que le miran con gran atención para ver si es justo. Y sin embargo, ese hombre, a ese chico, le tiene que estimular organizándole unas broncas incendiarias. Al de al lado le tiene que estimular dándole mucho cariño y palmaditas suaves en la espalda. Es decir, tiene que tratar de una manera diferente a todos y sin embargo que todos lo consideren justo. Madre mía, vaya descripción real de lo que es. Y me dijo, o sea, no sé, grupos humanos. He conocido a médicos, a entrenadores que saben hacer eso. Que la gente sabe que a este le riñe y a otro no, pero que hace muy bien en reñirle a ese, y al otro no. Y también te quiero decir eso, yo entiendo, pues, no sé cómo es el trabajo vuestro, pero con todos y cada uno de los pacientes, conseguir tener una relación personal, singularizar la relación. Pero naturalmente sabiendo que no es... Bueno, tú tienes muchos hijos, es un poco lo mismo. A mí cuando me dices, ¿tienes 3 hijos? Digo, yo no tengo 3 hijos. Tengo un hijo, y un hijo, y un hijo. ¿No? Igual tú tengo que tienes 7. O sea, sí, pero tú no tienes 7. Tengo 8. Bueno, pues tienes uno, y luego otro, y luego otro, y luego otro. ¿No? Sí. Singularizar la relación con cada uno. Ser igual con todos, siendo distinto con cada uno. Eso... Ecuanimitas, ¿no? Pero quería también, conectando con la comunicación y tal, recordar una anécdota, ya que estamos en recuerdos,
y que nos tratamos de tú muchos años. No sé si tú tienes ese recuerdo, que en las revisiones periódicos veníamos y por alguna razón natural, sin más, el trato era de usted. Sí. De usted. Y hubo un momento en que eso se fue diluyendo y ya el trato era de tú. Y ya pues las cosas cambiaron a normalizarse totalmente. Pero de esos tiempos de revisiones todavía con incertidumbre y tal, recuerdo una cosa que me gustaría mucho que nos contases a todos, que era, te traía casi siempre una reflexión, a poco que pudiésemos hablar ese día en la revisión, tenías una reflexión que a mí me tocaba, me dolía, que era la percepción de que el mundo cada vez abre más la brecha entre ricos y pobres, la brecha, esa sociedad que no estamos siendo capaces de gobernar para llevarla a un nivel pues, mucho más justo, mucho más equitativo, etc. Y me acuerdo que siempre que salías de la consulta decían, es que Iñaki tiene en la cabeza la brecha, porque la brecha social como un reto que no estamos atendiendo de buena manera. Avanza en el mundo y se ha convertido en un problema que ha llegado a ser, paradójicamente, señalado como un drama económico por los poderes teóricamente más fríos. El Fondo Monetario Internacional, el Foro de Davos, ha dicho que la mayor amenaza para la economía mundial es la extensión de la desigualdad brutal a la que se están produciendo las cosas. Yo he estado 3 años viajando por el mundo entrevistando a científicos en distintas universidades de Estados Unidos, de China, de Singapur, y a todos les preguntaba, ¿qué va a pasar? ¿No? Les preguntaba, ¿qué va a pasar? Y ellos la pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque con todas las novedades que me estaban mostrando, las formidables conquistas de la ciencia, y automáticamente yo preguntaba, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Me decían, no. Nosotros le decimos con qué se va a encontrar el ser humano encima de la mesa. ¿Qué vaya a hacer con ello? Yo ya no sé. Que esta formidable proeza pueda ser aprovechada por la humanidad, por una parte de la humanidad, por una minúscula selección de la humanidad. O ¿qué hagamos con esto? ¿Qué código legal, moral, ético, económico le demos a las cosas que descubrimos? Va a ser determinante. Entonces yo, que me fui de viaje por el mundo entero buscando una respuesta a la pregunta de qué va a pasar, volví convencido de que me había equivocado de pregunta, que la pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer, ¿no? Y entonces en todo lo que se está haciendo, lo que estáis preparando vosotros, lo que están preparando toda la ciencia, etcétera, es muy importante, me ha parecido muy importante que lo hayas mencionado, que todo lo que estéis avanzando y desarrollando, como no estéis con el rabillo del ojo pendiente de ver si está produciendo un efecto benéfico en cinemascope o en plano corto, es que estáis haciendo hay que mirar eso muy atentamente. Y no cabe duda de que ahora mismo por lo menos esa conciencia existe. Y a mí me gusta mucho que ya esa conciencia no proceda solo de los sectores activistas más radicales, sino que toda la sociedad, sea cual sea su pensamiento, su posición ideológica, su posición política, etcétera, esté entendiendo que tenemos que ir aproximadamente todos a ver. Yo sabes, no sé si alguna vez lo he comentado, yo tengo la teoría de la humanidad como una cuadriga, ¿no? O sea, una cuadriga va bien si los 4 caballos van a la misma velocidad. Entonces, si un caballo va muy aprisa y otro va muy despacio, la cuadriga se cae. Y entonces en esto, que vale para cualquier cosa, también conviene recordar la cuadriga, ¿no? El avance de la ciencia, el avance de la técnica, el avance de tal, o va acompañado de una preocupación humanística, social, etcétera, se nos va a caer el carro. Para que no se caiga el carro, los caballos tienen que ir aproximadamente a la par, ¿no? Y sí, es así. Además, cuando uno padece algo, y todos los seres humanos han padecido suficiente para haberlo aprendido, pues sabe que solo puede desear que eso, que yo tuve la fortuna de conocer, pueda ser observado y disfrutado por el mayor número posible de personas. Por el mayor número. Yo quería llegar aquí y terminar con un requiebro que yo creo que te va a resultar
curioso, por lo menos, peculiar. Aquella llamada que me hizo tu hermano a Estados Unidos me pilló en un momento de enorme conmoción personal. Acababa de nacer uno de mis ecuanímitas y yo tenía un compromiso de ir a Estados Unidos a trabajar, y con un recién nacido ecuanímitas, un hijo mío, el quinto, me fui y apareció el tema de atenderte, etc. Y en aquel momento interiormente yo estaba en una gran conmoción personal. Este chico tiene ahora 19 años. Es decir, han pasado 19 años desde que por primera vez conectamos. Y ahora estabas hablando de lo que significa la salud. Haz una reflexión corta de 19 años con la salud recuperada y la riqueza, digamos, de vivir después de un episodio así. Bueno, quien no haya tenido nunca conciencia de la vida, no ha tenido nunca conciencia de la muerte. Yo siempre he tenido mucha conciencia de la vida y por tanto siempre he tenido clara la conciencia de la muerte. Por tanto, yo tuve conciencia de la muerte, de la posibilidad de que mi vida se truncara, de que mi relación con mi mujer, que conoces, con mis hijos, con mi camino profesional, tanto me había esforzado por avanzar, se fuera a truncar, conciencia de que se había truncado. Y la sensación, cuando empezamos aquel proceso, de que acabara como acabara, se había truncado seguro la vida que ya había vivido. A lo mejor conseguía no morirme, pero lo que ya no iba a lograr es recuperar la vida que había vivido. Hubo un día en la casa que yo tenía en el campo que me produjo una gran lección, que estalló la primavera. Había venido el invierno, se había llevado las hojas de todos los árboles, estaba todo aquello completamente, pues como suele estar, ¿no? Con la impresión de que eso es así, así me sentía yo. Y de repente llegó la primavera y ese extraordinario milagro que vemos tendríamos que salir a aplaudir cuando viéramos el espectáculo de los árboles que recuperan las hojas, las flores, la sensación personal de poder revivir yo, como está reviviendo los árboles. Y pude revivir. Entonces, los años ganados, los años tan fructíferos para mí, que he vivido, que no creía que iba a poder vivir, incluso cuando ya creía que iba a poder salvarme, no creía que iba a poder vivir. Entonces, la medicina se mide poco, suele ser medida poco, en años de vida vividos. Yo tengo 78 años. Los últimos 20 años, 18 años de mi vida, yo no los esperaba así. Han sido como los mejores de mi madurez, los mejores de mi juventud, los mejores de mi vida. Yo daba por imposible que pudieran regresar años como los que yo he vivido, ¿no? Y por tanto, por eso he dicho al principio de esa conversación que la palabra gracias, si aquí se pronuncia, déjame que la pronuncie yo y que no la pronuncie nadie más, porque la capacidad que tiene la ciencia médica y la humanidad médica de ofrecer el más extraordinario regalo que se le puede ofrecer a nadie, ¿no?, que es la vida, y la vida vivida en plenitud, merece esa gran palabra. Yo sí te digo, aquel día que tú estabas en Nueva York y que te llamó mi hermano para decirle, doctor, me han dicho que usted es muy bueno y me han dicho que le tiene usted que cuidar a mi hermano, que está muy malito. Yo aquel día creía que ya había terminado una etapa en vida. Cuando luego me contasteis lo malito que estaba, más me preocupé, pero en todo caso nunca hubiera creído que iba a recuperar la capacidad de vivir en plenitud, ¿no? Y sin embargo se produjo, ¿no? Iñaki, está sonando un coro de gracias, un coro de gratitud de centenares, probablemente miles de personas, por esta entrevista que nos has regalado, y por mi parte, cállate y recibe mis gracias.